Buda significa despierto y Siddhartha Gautama fue el primer hombre iluminado. Vivió varios siglos antes de Cristo y fue quien descubrió la naturaleza del sufrimiento humano y la plasmó en una filosofía de vida que sigue existiendo y conocemos como el budismo. Siddhartha era el hijo de un rey y su padre le mantuvo alejado de la miseria del mundo hasta que fue adulto. Cuando descubrió la enfermedad, la vejez y la muerte, quedó profundamente impresionado y se dedicó a entenderlo y trascenderlo. El budismo establece como causas esenciales del sufrimiento a tres aflicciones o venenos del alma: la inconsciencia o ignorancia, representada por un cerdo; el miedo o el rechazo, representado por una serpiente; y el deseo o el apego, representado por un gallo. Estas tres fuerzas crean un conflicto que nos mantiene de forma indefinida en una forma de vida donde el miedo nos bloquea, el deseo nos mantiene siempre anhelando lo que no es posible, y la ignorancia permite que todo esto se perpetúe porque no somos conscientes de esta vida tan contradictoria. El miedo y el rechazo son dos caras de la misma moneda. El miedo es una emoción natural muy poderosa y necesaria para mantenernos a salvo de muchos peligros. Sin embargo, en la vida actual, la sociedad y la civilización han alterado profundamente la situación. Ya no hay tantos peligros reales como en la prehistoria, pero nuestros mecanismos de alerta están cada vez más afinados. Para entender el miedo irracional que domina gran parte de nuestra vida, hay que entender primero la naturaleza de la mente. Hace varios milenios, en el Neolítico, los seres humanos vivían en tribus y dependían de su conexión con la naturaleza y de su capacidad de colaboración. Eran seres parecidos a nosotros, pero estaban mucho más equilibrados. Los tres niveles de su mente funcionaban en armonía. Tenían en pleno uso sus instintos. También tenían una alta capacidad de amar a su familia y a su tribu. Y además podían usar su mente racional cuando era preciso para establecer estrategias y astucias para sobrevivir. Pero algo cambió cuando el ser humano se hizo más numeroso y se vio obligado a crear ciudades, naciones, normas y jerarquías. Esa mente racional, que radica en la corteza cerebral, fue tomando el control de nuestra vida y poco a poco los pensamientos tomaron el control sobre las emociones y las necesidades del instinto. Las capacidades para amar y para satisfacer los instintos han sido perturbadas por el exceso de pensamiento. También ocurrió que los valores de la mente se impusieron como una doctrina que se ha transmitido de una generación a otra. Y además se ha establecido una necesidad de hacer avanzar el pensamiento racional, creando para ello la sociedad industrializada, la ciencia y la tecnología. Todo ello en un marco de control político y económico que también es invención de la mente pensante. El miedo, que en principio era un mecanismo de defensa para peligros reales, se ha convertido en una emoción controlada por pensamientos de incertidumbre. La mente necesita tenerlo todo bajo control, a pesar de que la vida es incontrolable, y por ello creemos erróneamente que se debe temer todo aquello que escapa al control de la mente. Y por tanto las fuentes de peligro se multiplican porque nos hemos empeñado en construir una vida sin riesgo alguno.
Por ejemplo, el terrorismo tiene éxito gracias al miedo exagerado de toda una sociedad ante el peligro que representan unos pocos radicales. Por supuesto, hay que tomar precauciones y prevenir todo lo que sea razonable. Hay muchas profesiones que se basan en prevenir peligros reales y su utilidad es innegable. Sin embargo, la mente no sabe dónde poner el límite a lo que es riesgo real y tiende a buscar el peligro en todas partes. El miedo está presente de forma oculta en gran parte de la vida. Cuando decimos que algo no nos gusta, en realidad hay miedo. Cuando rechazamos a ciertas personas es porque algo de ellas nos causa temor. Cuando nos sentimos incapaces de afrontar ciertos proyectos es porque sentimos miedo a fracasar. A las personas tímidas les cuesta establecer amistades porque tienen miedo a ser rechazadas. Los que dudan mucho ante una decisión tienen miedo a equivocarse. Y los que son muy respetuosos con las normas y la autoridad aprendieron a tener demasiado miedo cuando eran niños. Y por supuesto, todo a lo que tenemos miedo nos produce un gran rechazo. Este rechazo nos hace alejarnos e ignorar todo lo relativo a ese asunto. Pongamos el ejemplo de una persona que sufre dolor por cierta enfermedad. Solo desea alivio para su mal y tiende a rechazar el origen del problema. Tiene miedo a sufrir el dolor y desea huir de él, aunque no puede. Y sin embargo, puede haber soluciones para aliviar o sanar que requieren aceptar la enfermedad y conocerla mejor. Cuando se conoce, o mejor aún cuando se ama la realidad de nuestra vida, podemos descubrir la clave para aliviar las sombras que nos amenazan. Pero claro, hay un gran problema. El proceso de aceptación es algo que requiere muchos cambios en la mente. Para dejar de rechazar algo hay que entender muchas cosas con la mente y con el cuerpo. La filosofía del estoicismo es la base para hacer una verdadera aceptación de todo lo que nos provoca miedo y rechazo. Esto no significa que nos resignemos a vivir con un problema, muy al contrario. La aceptación nos lleva a entender mejor el problema y a encontrar las claves para solucionarlo, o bien las claves para que ese problema deje de provocar sufrimiento. Y te hablo desde la experiencia. Yo mismo tuve un problema de larga duración que me mantenía en un sufrimiento permanente con mi trabajo. El primer paso para aceptar mi situación fue un libro basado en la filosofía estoica. Se titula El Prozat de Séneca y viene firmado por Borja Vilaseca con el seudónimo de Clay Newman. Hoy día he conseguido convivir con mi trabajo de forma equilibrada. Me sigue causando cierto conflicto, pero he aprendido a que no me haga sufrir como antes. El miedo nos mantiene en una situación donde nos sentimos incapaces de tomar acciones. Un magnífico ejemplo de superación del miedo es la película El Guerrero Pacífico. El protagonista es un joven que se prepara para competir en las Olimpiadas de atletismo. Cuando sufre una grave lesión se encuentra totalmente abatido y sin fuerzas para seguir adelante. Pero encuentra un misterioso maestro que le hace ver que cualquier cosa es posible y esto le da la energía suficiente para recuperarse y volver a la competición. Fritz Perls fue el creador de la terapia Gestalt y una de sus frases más célebres es: aprender es descubrir que algo es posible. Abandonar el miedo requiere confiar en la vida, en los demás. El miedo se combate con otra energía todavía más poderosa, el amor.
Cuando se ama de verdad, aceptando todo lo que nos rodea, el miedo desaparece y la vida toma un sentido mucho más profundo. Soy un hombre que todavía está aprendiendo a vivir, y siguiendo la frase de Peirce, yo he aprendido que amar significa descubrir que se puede vivir sin miedo.